¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que un solo libro de la Biblia puede tener en el futuro de la humanidad? Lo que descubras hoy puede cambiar por completo la forma en que ves las Escrituras y, más que eso, cómo ves los tiempos venideros. Estoy hablando del libro de Isaías, uno de los más poderosos y aterradores de la Biblia. Y no es solo porque habla de juicio y destrucción. Lo que hay detrás de estas palabras puede ser mucho más profundo y actual de lo que piensas. Si eres del tipo que cree que la Biblia es un libro de consuelo y fe, podría ser el momento de repensarlo. Isaías trae una visión que va mucho más allá de lo que solemos escuchar en las iglesias. Revela un futuro de juicio y destrucción, pero también de esperanza y redención. Y créeme, el impacto de estas revelaciones te sorprenderá. Prepárate, porque las palabras de Isaías no son solo sobre lo que sucedió en el pasado, sino sobre lo que puede suceder ahora. ¿Sabías que muchas de las profecías más aterradoras que vemos en Apocalipsis están presentes en Isaías? Así es. Isaías no es solo un profeta de su tiempo, sino que habla directamente al futuro, a los últimos días. Si alguna vez has sentido ese escalofrío al leer sobre el fin del mundo, lo cierto es que Isaías ya había anticipado todo esto, y de una manera que cuando lo entiendas profundamente, te dejará sin palabras. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que descubrirás ahora cambiará tu visión de la Biblia y de los tiempos futuros. El libro de Isaías no teme mostrar la agudeza del juicio de Dios sobre el pecado y la iniquidad de las naciones. Pero lo más impresionante es cómo se las arregla para mostrarnos la gracia de Dios, incluso en medio de tanta destrucción y juicio, como si la justicia y la misericordia pudieran ir de la mano, de una manera que la humanidad nunca imaginó posible. ¿Alguna vez has pasado por situaciones en tu vida en las que parecía que todo estaba perdido, que no había más? ¿Y solución? Bueno, Isaías habla de ello, pero profundiza aún más. Habla de un exilio espiritual de la humanidad, una separación de Dios que solo puede resolverse cuando todo está en ruinas. Y la parte más impactante es que esta destrucción no es algo lejano, lo que sucederá en un futuro lejano. No. Isaías nos advierte sobre lo que está sucediendo ahora y el peligro inminente que muchos parecen ignorar. Pero cálmate, no estoy aquí solo para asustarte. El libro de Isaías también lleva un mensaje de esperanza, porque en medio de la devastación, el dolor y el caos, señala algo más grande, algo que puede cambiar el destino de todos. Y esta es la parte que te dejará aún más sorprendido. En medio de la desolación, Isaías habla del Mesías que vendrá a restaurarlo todo. Pero ¿quién es este Mesías? ¿Qué representa para nosotros hoy en el contexto de lo que estamos viviendo? Ahora, es posible que se pregunte, ¿cómo se conecta todo esto con lo que está sucediendo en el mundo hoy? Créanme, el libro de Isaías es más actual que nunca. Habla de un mundo en crisis, de imperios que caen, de corrupción y destrucción que plagan a las naciones. ¿Qué pasaría si les dijera que muchas de estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Lo dudas? Quédate conmigo y te mostraré cómo las palabras de Isaías pintan una imagen alarmante de la realidad actual y cómo todo encaja con el fin de los tiempos que está a punto de suceder. Lo que entenderás aquí no se trata de un libro antiguo, de un profeta que vivió hace milenios. No, Isaías es una advertencia para nosotros, para el mundo en el que vivimos hoy. Describe eventos y actitudes que reflejan lo que vemos en nuestra sociedad moderna, donde la corrupción, el pecado y el rechazo de Dios parecen dominar cada vez más. Pero por otro lado, también describe un camino hacia la salvación y la restauración que todos debemos entender. Entonces, prepárate para entrar en el universo de Isaías de una manera que nunca imaginaste. Lo que este profeta vio y lo que compartió con nosotros no es solo un mensaje del pasado,
sino un grito urgente para el presente y el futuro. ¿Estás listo para entender lo que hay detrás de estas profecías? Porque lo que viene a continuación te sorprenderá y sin duda te hará reflexionar profundamente sobre la dirección en la que se dirige el mundo. Quédate conmigo, porque este viaje apenas comienza y lo que descubras transformará tu visión del libro de Isaías y tal vez del fin de los tiempos mismo. Ahora, antes de continuar nuestro viaje a través de este libro enigmático y aterrador, necesito preguntarte algo importante. Si lo que has estado escuchando hasta ahora ha resonado contigo de alguna manera, deja un comentario a continuación compartiendo lo que más te ha conmovido hasta ese momento. Podría ser que te identificaste con alguna de las profecías que trajo Isaías. O tal vez tienes alguna reflexión sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy, que se conecta con tus palabras. No importa si estás de acuerdo o en desacuerdo, lo importante es que tu opinión y experiencia puedan ayudar a más personas a reflexionar sobre este tema. Y por supuesto, si estás pensando que este contenido tiene que ver contigo, asegúrate de disfrutar del video. Este simple gesto marca la diferencia. Cada me gusta aquí ayuda a difundir ese mensaje a más personas que también pueden necesitar escuchar sobre el profundo impacto de Isaías, los tiempos en los que vivimos y el futuro que puede estar por venir. Es su participación la que da fuerza para que este canal crezca y llegue a aún más personas que buscan entender lo que hay detrás de estas grandes profecías. Si aún no te has registrado, hazlo ahora. Créeme, al suscribirte al canal, no solo te asegurarás de no perderte ningún contenido como este, sino que también eres parte de una comunidad que busca respuestas, comprensión y claridad sobre las Escrituras y los tiempos actuales. Eres una parte importante de este viaje. Tu suscripción es lo que mantiene vivo el canal. Y tu interacción es lo que hace que todo vaya más allá. Sé que lo que estamos debatiendo aquí no es fácil, pero es necesario. Y por lo tanto, su participación es fundamental para que podamos seguir explorando y profundizando temas como este, con la seriedad y el respeto que merecen. Entonces, dale me gusta, comenta y suscríbete para ser parte de esta conversación. No se trata solo de lo que estamos hablando aquí, sino de cómo juntos podemos entender lo que Dios nos está revelando para los tiempos de hoy. Ahora, sigamos explorando los mensajes de Isaías, porque lo que viene a continuación te intrigará aún más por todo lo que nos ha revelado. Isaías no era un profeta ordinario, ni mucho menos. Fue un instrumento directo en las manos de Dios, llamado a llevar mensajes que no solo tocaron los corazones del pueblo de Israel, sino que reverberan hasta el día de hoy, llegando a las generaciones futuras con una claridad asombrosa. A lo largo de sus visiones y revelaciones, hizo algo que muchos otros profetas no se atrevieron. Habló sobre el futuro de una manera directa y directa. Lo que Isaías vio no fue solo para su tiempo. Tenía la capacidad de ver más allá, de anticipar el destino de las naciones y las personas, y de revelar algo que podría transformar la visión de cualquiera sobre la realidad en la que vivimos. Lo más fascinante es cómo Isaías pudo describir tan vívidamente una humanidad que se aleja de Dios y cae en un abismo de desolación y destrucción. Habla de un mundo en ruinas, devastado por la corrupción, la falta de fe y el pecado. Pero lo que realmente se destaca es el poder de sus palabras, la forma en que describe las consecuencias de las decisiones equivocadas, la ira de Dios en un mundo que rechaza su autoridad y las escenas apocalípticas que ha visto son como un espejo del futuro que nos espera si no cambiamos nuestro camino. ¿Puedes entender el peso de esto? Cuando un hombre, en un contexto completamente diferente, habla con tanta claridad sobre un futuro sombrío,
es imposible no preguntarse, ¿por qué estas palabras todavía nos afectan tanto? ¿Cómo es que un profeta que vivió hace tantos siglos puede tener este poder de impactar y perturbar nuestra conciencia en la actualidad? Isaías no solo le estaba hablando a su pueblo, se dirigía a todas las generaciones, incluida la nuestra. La verdad es que sus palabras trascienden el tiempo, porque tocan realidades espirituales y humanas que nunca cambian. Lo que reveló sobre las naciones, sobre la corrupción y sobre las consecuencias de alejarse de Dios, todavía está muy presente en nuestro mundo de hoy. Y quizás por eso Isaías es para muchos uno de los profetas más temidos de la Biblia. Lo que dijo no es solo sobre eventos pasados, sino sobre un ciclo que se repite, donde el pecado y la rebelión se acumulan hasta el punto de generar un juicio terrible. Ahora, quiero que te pongas en el lugar de aquel que escuchó a Isaías en su día. Imagínese estar en medio de un mundo que se está desmoronando, una tierra tomada por la injusticia, el abuso de poder y la falta de fe. Isaías aparece como un estandarte, un mensajero de Dios, y sus palabras son pesadas, profundas y extremadamente desafiantes. No fue un profeta que simplemente entregó un mensaje de consuelo y esperanza. Sus visiones son incisivas y a menudo perturbadoras. Habló de catástrofes, de la destrucción de imperios, de muertes masivas, pero todo esto porque sabía que estas eran las consecuencias de las decisiones equivocadas que tomaba el pueblo y que el juicio de Dios, aunque duro, era justo. Pero la reacción que provocó fue solo miedo. No, cuando leemos Isaías también sentimos un fuerte sentido de urgencia. Nos desafía a reflexionar, a confrontar la realidad espiritual y moral que estamos viviendo. Y esa es una de las razones por las que sus palabras siguen causando tanto miedo hasta el día de hoy. Porque, en el fondo, Isaías no solo nos habla de los acontecimientos que sucederían en su tiempo o en un futuro lejano. Nos invita a pensar en nosotros mismos, en las decisiones que estamos tomando ahora y en cómo esas decisiones pueden dar forma a nuestro destino colectivo. Ahora, imagina la gravedad de las palabras de un hombre que puede ver el futuro. Nos habla de la caída de los imperios, de cómo las naciones se levantan contra Dios y cómo, al final, todas estas estructuras humanas fracasan. Cómo reacciona al pensamiento de que estas palabras, que fueron pronunciadas hace tanto tiempo, se aplican tanto al mundo de hoy como al mundo de Isaías. La naturaleza del pecado humano, la lucha por el poder, las elecciones de una humanidad que continúa alejándose de la verdad, están ahí en Isaías como una advertencia para no cometer los mismos errores. Pero, ¿por qué estas palabras continúan afectándonos tan profundamente? Es porque Isaías no solo está hablando del pasado o del futuro, sino de la condición humana. Revela la verdad oculta, la profundidad de nuestras elecciones y el impacto de esas elecciones en nuestro futuro, tanto como individuos como naciones. Cuando habla de la caída de las naciones, del juicio de Dios y de la restauración, no solo está describiendo algo que se cumplirá en el futuro, está describiendo algo que puede suceder ahora, que puede suceder en cualquier momento, si las naciones y los corazones de los hombres no se vuelven a Dios. Y lo más aterrador es que Isaías nos llama a esta reflexión de una manera que no nos da la opción de ignorar. Al hablar del juicio de Dios, nos coloca frente a un espejo donde podemos ver el reflejo de nuestras propias elecciones. Cada palabra de Isaías nos obliga a enfrentar la realidad de lo que realmente sucede cuando ignoramos la voz de Dios, cuando buscamos vivir sin sus principios y sin su poder. Y es por eso que el mensaje de Isaías no es solo una historia del pasado, está aquí, vivo, y nos desafía a cambiar nuestra mentalidad. Ahora, quiero que piensen en todo esto mientras miramos las profundidades de las profecías de Isaías. Como nos muestra, el juicio de Dios no es un concepto lejano,
sino una realidad que puede llegar de repente y de manera devastadora. Las naciones que Isaías describe como caídas, las destrucciones que él profetiza, no son solo metáforas de eventos pasados. Están ocurriendo ahora, de diferentes maneras, en todos los rincones del mundo, e incluso podemos preguntarnos, ¿ha aprendido la humanidad del pasado? ¿Nos estamos preparando para lo que está por venir? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una parte de la profecía de Isaías que muchos ignoran, pero que puede ser la clave para entender todo esto. Como él muestra, incluso en medio de la destrucción, Dios ofrece una oportunidad para la transformación y la salvación. Y eso, amigos míos, es algo que podemos aplicar directamente a nuestras vidas. Isaías no tenía miedo de describir escenas de destrucción y juicio. Por el contrario, habló con una claridad que para muchos suena casi aterradora, pero profundamente cierta. Fue uno de los pocos profetas que tuvo el privilegio, o la responsabilidad según se mire, de ver el futuro de una manera tan vívida y real. Lo que planteó no fue una visión de un futuro lejano y abstracto. Vio algo que estaba a nuestro alcance, algo que podía suceder en cualquier momento. Y lo que es más impresionante es solo que incluso en sus descripciones más oscuras, no solo está revelando lo que sucedió, sino lo que podría suceder si la humanidad continúa por el mismo camino. Vio que la tierra estaba siendo devastada, un mundo donde las naciones eran consumidas por sus propias transgresiones, donde el juicio de Dios ya no era una posibilidad, sino una certeza inminente. En Isaías 24 habla de la oscuridad que cubre la tierra y de los habitantes que sufren por sus iniquidades, una devastación tan intensa que la tierra misma parecía clamar por justicia. Ahora, piénsalo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo se conecta esto con la realidad en la que vivimos? Lo que Isaías nos estaba diciendo a través de sus visiones es que el pecado y la injusticia tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden ser graves e inmediatas. Pero al mismo tiempo nos advirtió que todavía había tiempo para cambiar, para revertir el destino, pero este cambio requeriría una transformación genuina y profunda. Si las palabras de Isaías nos golpean tan fuerte hoy, es porque las transgresiones que describió, orgullo, idolatría, corrupción y la búsqueda desenfrenada del poder, son exactamente lo que vemos en las naciones del mundo en este momento. No es una historia lejana de un pasado remoto, es una realidad constante y palpitante. Habló de los injustos que gobiernan sobre los justos, de las naciones que se habían apartado de Dios y se habían vuelto a su propia destrucción. Y al hacerlo, no solo nos estaba advirtiendo sobre los tiempos venideros, sino que también nos estaba dando una mirada honesta y desenmascarada de lo que sucede cuando las decisiones humanas ignoran los principios divinos. Ahora, piense en un mundo donde la injusticia crece, donde la violencia se extiende y donde los poderosos continúan aplastando a los más débiles. No tenemos que mirar muy lejos para darnos cuenta de que estamos en una era marcada por estas realidades. Isaías no hablaba de algo que pudiera suceder en un futuro lejano, sino de algo que estaba en el horizonte, algo que ya estaba tomando forma en el corazón mismo de las civilizaciones de su tiempo y que, en cierto modo, todavía late en el backstage de la sociedad moderna. Lo que describió como un escenario de fatalidad inminente no fue una metáfora o una alegoría, sino una advertencia real para todos nosotros. Y esa, quizás, es la parte más aterradora de sus palabras. Nos muestra que la destrucción no es una cuestión de cuándo, sino de si cambiamos nuestro camino. Pero a diferencia de muchos profetas que solo hablan de condenación, Isaías también tiene una revelación sobre la redención que viene después del juicio. Muestra que, si bien la destrucción de algunas cosas es inevitable, también puede amanecer una nueva era de restauración. Es como si nos estuviera diciendo, sí,
Habrá un juicio, pero la misericordia de Dios todavía está disponible si la humanidad se arrepiente. Y esto es profundamente impactante, porque si bien las imágenes de destrucción y caos son poderosas e impactantes, la esperanza de restauración a través de la misericordia de Dios se convierte en uno de los mensajes más poderosos y transformadores de Isaías. Isaías vio todo esto. No tenía miedo de mostrar las consecuencias de las decisiones equivocadas, de las revelaciones oscuras y devastadoras. El juicio que describe no es una consecuencia de la ira ciega de Dios, sino más bien una reacción justa a un mundo que ha seguido ignorando sus leyes y principios. Lo que vio en el futuro no fue algo impersonal o abstracto. Hablaba de todo un mundo que, si seguía por el camino de la rebeldía, se enfrentaría a un juicio que sacudiría los cimientos de la tierra. Y no solo estaba hablando de naciones e imperios, sino de las acciones y elecciones individuales que colectivamente crearon un escenario devastador. Nos muestra que la transformación comienza en cada uno de nosotros, y que el futuro de un mundo justo o un mundo caótico depende de lo que decidamos hacer con las palabras y los principios de Dios. Esta visión del juicio que describe Isaías nos hace reflexionar sobre nuestro propio camino, sobre el camino que estamos recorriendo como individuos, como sociedad y como nación. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos viviendo nuestras acciones diarias, nuestras elecciones y sobre todo, cómo estamos reaccionando a las advertencias que ya se han hecho en la palabra? El juicio de Isaías no está separado de nosotros. Está aquí en forma de decisiones colectivas e individuales que impactan el futuro de nuestro mundo. Pero este mensaje no es un mensaje de desesperanza, lejos de eso. Si bien Isaías vio un futuro de destrucción, también vio el poder de la transformación. Fue un profeta de juicio, pero también de esperanza, porque incluso en medio de tanta oscuridad sabía que la misericordia de Dios era más fuerte. El que tenía el poder de traer juicio también tenía el poder de restaurar y dar una nueva oportunidad. Y es en este punto que las revelaciones de Isaías se convierten no solo en una advertencia, sino en un llamado a la acción, al arrepentimiento y a la búsqueda de una nueva mentalidad, un nuevo camino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque Isaías no solo habla de juicio, habla de la responsabilidad de cada uno de lograr esta transformación. El Enos nos muestra que, si bien el futuro puede parecer sombrío, el viaje del cambio está en nuestras manos. Y, lo más importante, nos enseña que el arrepentimiento es el primer paso para sanar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Miremos esta realidad más de cerca y, quién sabe, entendamos que las palabras de Isaías no se refieren solo a un futuro apocalíptico lejano, sino a un presente que, si no se transforma, podría convertirse en el apocalipsis mismo. Cuando hablamos de Isaías, es imposible ignorar uno de sus temas más poderosos y aterradores: la ira de Dios. Es un concepto que muchos evitan o tratan de suavizar, pero para Isaías era una realidad ineludible. La ira de Dios no es un capricho divino, un estallido de ira sin razón. Aparece como una respuesta justa y necesaria al mal, al pecado y a la injusticia que se apoderan de las naciones y de los corazones humanos. Isaías nos revela que, si bien la misericordia de Dios es infinita, hay un límite para el pecado y la rebelión contra su voluntad, y cuando se alcanza este límite, el juicio es inevitable. Pero, ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras propias acciones? Es una pregunta que debería hacernos reflexionar profundamente, no solo como individuos, sino como sociedad.
porque las palabras de Isaías no se refieren solo a lo que sucedió en Babilonia o en las naciones antiguas. Nos están hablando directamente sobre el presente y el futuro de todas las naciones, incluida la nuestra. Isaías 13, por ejemplo, describe con brutal claridad la caída de Babilonia, un evento tan catastrófico y aterrador que es difícil no sentir un escalofrío. La forma en que describe la destrucción de Babilonia, un imperio tan poderoso y arrogante, nos pone frente a una verdad incómoda. No hay imperio, nación o persona que esté por encima de la justicia de Dios. El texto de Isaías 13 habla de una consecuencia devastadora para Babilonia, una ciudad que era un símbolo de opresión, idolatría y desobediencia a Dios. Describe la caída de la ciudad con tal violencia e inmersión en la destrucción que es imposible no ser impactado. La tierra tiembla, las estrellas pierden su brillo y el cielo mismo parece romperse. Isaías no deja lugar a dudas. Cuando la ira de Dios se derrama sobre una nación, se derrumbará por completo. Las fuerzas de destrucción son tan intensas que el planeta mismo parece responder al llamado de Dios, como si estuviera clamando por justicia. La descripción es tan brutal que cuando la lees, es como si el peso mismo de la injusticia acumulada se manifestara en las palabras de Isaías. Y la parte más impactante de esta profecía no es solo la destrucción en sí, sino por qué sucede. Babilonia, un imperio que se creía intocable, creía que su fuerza y poder eran eternos. Estaban cegados por su arrogancia e idolatría, creyendo que podían alejarse de Dios sin sufrir las consecuencias. Pero Isaías nos recuerda que no importa cuán grandes y fuertes sean nuestros edificios o nuestros imperios, siempre habrá un precio que pagar por la rebelión contra la justicia divina. Esta visión apocalíptica de Isaías no es algo que esté en el pasado, es actual y urgente. Vivimos en una época en la que muchas de las lecciones que Isaías nos enseñó están siendo ignoradas. El pecado de la humanidad aún persiste. El orgullo, la idolatría, la corrupción y la violencia continúan dominando los corazones y las naciones. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos repitiendo de alguna manera los mismos errores que llevaron a la caída de Babilonia? Es cierto que la ira de Dios no se manifiesta de la misma manera que en Isaías 13, pero esto no significa que la humanidad esté exenta del juicio divino. Lo que Isaías nos enseña es que cuando las naciones se alejan de Dios, cuando las sociedades ignoran sus principios y eligen caminar en la oscuridad de la maldad, el camino de la destrucción comienza a formarse. No es un castigo aleatorio o irrazonable. No, el juicio de Dios es siempre una respuesta al pecado. Y eso es lo que hace que la ira de Dios sea tan impactante y real. Porque no es arbitrario. Es el reflejo de la perfecta justicia de Dios, que no puede tolerar el mal para siempre. Ahora, cuando pensamos en Babilonia y en lo que Isaías nos revela sobre el juicio, es imposible no establecer un paralelo con lo que estamos viviendo hoy. Nos dirigimos hacia el mismo destino. ¿Qué ha sucedido en nuestras propias vidas y en la sociedad que nos rodea? Cuando pensamos en nuestro propio viaje, estamos construyendo nuestras propias Babilonias. Nos estamos alejando de Dios, ignorando su justicia y permitiendo que el pecado se propague sin arrepentimiento. Isaías no solo nos advierte sobre el juicio que vendría, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en este ciclo. No es un profeta lejano, sino alguien que nos habla directamente sobre el backstage de nuestro propio viaje espiritual. Nos desafía a confrontar las partes de nosotros mismos que aún ignoran la justicia de Dios, que aún permiten que la idolatría, el orgullo y el pecado encuentren un lugar en nuestros corazones. Esto es algo profundamente transformador,
porque cuando nos enfrentamos a esta verdad, nos vemos obligados a cambiar. La historia de Isaías y la descripción de la ira de Dios no se refieren solo al pasado distante, están aquí, vivos, llamando nuestra atención para que podamos tomar decisiones más conscientes y correctas sobre nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestro futuro. No estamos libres de las consecuencias de nuestras elecciones, pero aún tenemos tiempo para actuar y cambiar de dirección. Lo que Isaías nos enseña es que, si bien el juicio de Dios es inevitable para aquellos que se rebelan contra Él, siempre hay un camino de arrepentimiento, restauración y misericordia para aquellos que se vuelven a Él. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una verdad oculta que Isaías nos revela, que va más allá de la destrucción y la ira de Dios. En medio de la devastación hay una promesa de restauración que es aún más poderosa que cualquier juicio. Y eso es lo que hace que el mensaje de Isaías sea tan impactante. A pesar de todo, todavía apunta a un futuro en el que la misericordia de Dios prevalecerá sobre el juicio. Entendamos cómo esto se aplica directamente a cada uno de nosotros y cómo esta revelación puede transformar nuestras mentes y nuestras acciones frente al mundo en el que vivimos hoy. Cuando miramos las profecías de Isaías, está claro que no solo estaba hablando del futuro inmediato de su propio tiempo. Sus palabras resuenan durante milenios, y si prestamos atención, podemos ver que muchas de las visiones y profecías que transmitió se conectan directamente con lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Lo que Isaías previó puede ser la clave para entender lo que realmente viene y cómo estas revelaciones continúan impactando el mundo en el que vivimos. Isaías no dudó en describir escenarios apocalípticos. Habló de la destrucción inminente, del juicio que se derramaría sobre las naciones y de cómo la humanidad enfrentaría el impacto de sus propias decisiones. Y al examinar estas profecías, se hace evidente que muchos de estos escenarios que describió están estrechamente relacionados con lo que Juan escribió en Apocalipsis. El juicio de Isaías sobre las naciones, por ejemplo, puede ser la descripción misma de lo que estamos a punto de ver de nuevo en un futuro no muy lejano. La destrucción, la devastación, la caída de los imperios, todo esto resuena no solo en la historia, sino también en las visiones del fin de los tiempos. Y cuando Isaías habla de la caída de Babilonia, por ejemplo, no solo se refiere a un evento que sucedió hace siglos. Está describiendo un patrón que se repite en la historia humana. Está hablando del orgullo de las naciones, de la arrogancia de los imperios que piensan que son inmunes al juicio de Dios. Y eso, si se mira de cerca, es exactamente lo que vemos hoy, a escala global. Las naciones continúan alejándose de Dios, y la corrupción, la violencia y la idolatría continúan siendo las fuerzas que gobiernan la sociedad. La diferencia es que ahora estamos mucho más cerca de experimentar la catástrofe que Isaías previó. Lo más impresionante de todo es que Isaías nos muestra que el juicio de Dios no es solo una catástrofe que cae sobre las naciones como un acto de venganza, no es una reacción irracional de Dios. De hecho, nos está mostrando el resultado natural de las elecciones humanas. Cuando las naciones eligen el camino de la injusticia, la idolatría y el pecado, lo que inevitablemente sucede es el colapso. Y eso es exactamente lo que vemos, en varias formas, en el libro de Apocalipsis. Si lees detenidamente, verás que muchas de las descripciones de Isaías de los últimos días son un espejo perfecto de lo que describe Apocalipsis. La tierra se vuelve desolada, los mares se agitan, el sol se oscurece, todo esto está allí, en las visiones de Isaías. Y si pones estas profecías al lado de lo que dice Apocalipsis sobre el fin de los tiempos, las similitudes son aterradoras. El juicio de Dios, el
arrepentimiento de las naciones y la restauración de todo lo que ha sido corrompido, son temas que recorren tanto Isaías como Apocalipsis. Ahora, hagamos una pausa aquí y reflexionemos. ¿Estamos realmente preparados para lo que describe Isaías? ¿Somos nosotros, como naciones y como individuos, realmente conscientes de lo que está a punto de suceder? Isaías no estaba hablando solo a las generaciones pasadas. Se dirigía a todas las generaciones, incluida la nuestra. Su mensaje de juicio y restauración es, sin duda, una llamada de atención urgente para cada uno de nosotros. Parece difícil creer que lo que predijo pueda convertirse en realidad, especialmente cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que, a menudo, las cosas parecen estar fuera de control. Pero si miramos de cerca el mundo en el que vivimos, comenzamos a darnos cuenta de que las señales están a nuestro alrededor. Las naciones están en crisis. La amoralidad está siendo cuestionada. Las sociedades están en un colapso espiritual. Y aunque parezca que tenemos el control, lo que Isaías y Apocalipsis nos advierten es que no somos inmunes a la destrucción que viene cuando el pecado y la injusticia dominan el corazón humano. Lo más aterrador de todo, como hemos visto, es que la destrucción de Isaías no es un evento aislado. Es un ciclo que se repite. Las naciones caen porque la humanidad sigue cometiendo los mismos errores, semana tras semana, año tras año, siglo tras siglo. El orgullo, la arrogancia, la búsqueda incesante del poder. Estos son los mismos temas que describió Isaías y que continúan dominando el mundo hoy. Y es por eso que la conexión entre Isaías y Apocalipsis es tan inquietante, porque en muchos sentidos lo que Isaías previó ya está sucediendo. Ahora puede preguntarse, ¿pero qué podemos hacer? ¿Estamos destinados a seguir este camino? La respuesta de Isaías, aunque difícil de escuchar, también está llena de esperanza. Porque a pesar de toda la devastación que describe, también nos presenta la posibilidad de restauración. El arrepentimiento y el regreso a Dios son las claves para evitar la destrucción total. El juicio de Isaías no es una sentencia final, sino una advertencia para que podamos cambiar nuestro camino, para que podamos transformar el curso de la historia. Y esta transformación no solo ocurre a nivel global, sino también a nivel personal. Dios todavía ofrece la posibilidad de cambio, y esto es lo que hace que las palabras de Isaías sean poderosas. No solo nos habla del juicio, sino también de la gracia de Dios que puede restaurar todo lo que se ha roto. La misericordia de Dios, aunque desafiada por la rebelión humana, siempre ofrece una nueva oportunidad para aquellos que se arrepienten y buscan regresar a su camino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si las profecías de Isaías tienen un impacto tan fuerte y directo en lo que está sucediendo en nuestro mundo, es porque no se trata solo de destrucción y juicio. También hablan de un viaje espiritual que nos desafía a comprender que en medio del caos y la oscuridad siempre existe la posibilidad de una nueva esperanza. Y esa esperanza es para todos, si decidimos elegir la transformación sobre la destrucción. Si has estado siguiendo este viaje hasta aquí, comprenderás que a pesar de todos los obstáculos que describe Isaías, hay un mensaje de restauración que continúa llamándonos. Exploremos esto más profundamente, porque el fin de los tiempos no se trata solo de sobredestrucción. También se trata de un nuevo comienzo, y eso es algo que podemos comenzar a experimentar hoy. En medio de toda esta devastación, destrucción y juicio que Isaías describe tan claramente, hay algo que se destaca como un faro de esperanza. Isaías no nos deja solo con una imagen sombría y sin perspectiva. Por el contrario, en medio del caos, nos ofrece una visión de redención y restauración que transforma toda la narrativa. Y esta visión, que atraviesa el dolor y la desesperanza,
Es la promesa de un Mesías. ¿Te imaginas por un momento el impacto que esto tendría en los oyentes de Isaías? Estaban lidiando con un escenario de destrucción inminente, sus naciones desintegrándose, sus vidas siendo sacudidas por el juicio divino. Pero en medio de este escenario caótico, Isaías nos ofrece la promesa de un Salvador. Y no es cualquier tipo de salvación. Habla de un Mesías que vendría a restaurar todo lo que se había perdido, a traer nueva esperanza y a sanar lo que está roto. Isaías 9:6, un versículo que resuena hasta el día de hoy, describe a este Mesías con palabras que están cargadas de poder y significado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y su nombre será Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estas palabras tienen un peso que va más allá de la profecía inmediata de Isaías. Señalan a alguien que no solo restauraría a Israel, sino al mundo entero. Alguien que traería la paz que los corazones humanos tanto anhelan. Imagina el impacto de esto. En un tiempo de profunda oscuridad, de naciones que caen, Isaías nos ofrece una visión de luz. Nos dice que si bien el juicio es necesario, la misericordia de Dios también está presente y será traída a través de un Salvador prometido. Y la belleza de esta promesa no se trata solo de un evento futuro, es una realidad presente para aquellos que eligen alinearse con la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué Isaías ve al Mesías como la respuesta? Porque el Mesías no es solo alguien que vendrá a restaurar la nación de Israel, sino alguien que traerá salvación a toda la humanidad. Él será la respuesta al pecado, la corrupción y el dolor que aflige al mundo. El Mesías es la revelación del amor de Dios, una intervención divina que llega en medio del caos para traer la paz y la justicia que los seres humanos tanto desean. Sin embargo, lo más profundo de este mensaje de Isaías es que el Mesías no vendría de la manera que muchos esperaban. No sería un líder político, no sería un rey guerrero que destruiría a sus enemigos con la fuerza militar. Más bien, vendría como alguien que traería curación a través de su propio dolor. Alguien que, sufriendo y muriendo, restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Y aquí es donde ocurre la transformación. El Mesías prometido por Isaías, a quien muchos esperaban ansiosamente, es el que viene no para destruir, sino para curar. Él viene no como un conquistador, sino como un siervo que sirve a la gente y da su vida para que el pecado no tenga que ser el fin de todos nosotros. Al hacerlo, ofrece algo que Isaías nos recuerda, la redención. En medio de tanto dolor, Isaías nos da un destello de luz. El juicio de Dios es real y necesario, pero la promesa de redención es aún más fuerte. Y esa promesa no es solo para un pueblo específico, sino para todos nosotros, que, como las naciones, también enfrentamos nuestros propios viajes de destrucción, decisiones equivocadas y el abandono de Dios. La buena noticia es que a través del Mesías podemos regresar al camino de la restauración, donde nuestras vidas pueden ser sanadas, donde nuestra relación con Dios puede ser restaurada y donde el caos que nos rodea puede dar paso a la paz. La transformación que nos ofrece Isaías no es solo una transformación externa, es un cambio interior profundo que comienza con el arrepentimiento y el arrepentimiento genuino de nuestros propios caminos equivocados. Porque el Mesías viene no solo a restaurar lo que está afuera, sino también a transformar lo que está dentro de nosotros. Él viene a sanar nuestros corazones, a darnos una nueva mentalidad, a liberarnos de nuestros propios pecados y fracasos. Ahora, al reflexionar sobre este mensaje de salvación y esperanza, debemos entender que no es una promesa vaga o distante.
Isaías nos muestra clara y sorprendentemente que esta salvación está disponible hoy si elegimos vivir de acuerdo con las enseñanzas del Mesías. La transformación que Él trae es una decisión diaria, una elección constante de seguir sus principios y vivir según su ejemplo. Y este, amigos míos, es el camino de la verdadera restauración. Pero más que eso, Isaías nos llama a un viaje colectivo. No habla solo de una redención individual, sino de una transformación que afecta a todas las naciones. Como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir este mensaje de esperanza y difundirlo por todo el mundo, para que otros también puedan experimentar la curación que viene a través del Mesías. Esta transformación es nuestra responsabilidad, e Isaías nos desafía a ser parte de esta gran obra de redención que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera esperanza del Mesías no se trata solo de lo que ha hecho en el pasado, sino de lo que está haciendo ahora en nuestras vidas. Y para hacerlo, necesitamos comprender el poder de la redención en acción, no solo como una promesa lejana, sino como una realidad viva y palpable. ¿Cómo puede el Mesías transformar no solo nuestro mundo, sino también nuestra mentalidad y nuestras decisiones diarias? Entenderemos esto mejor, y al hacerlo, descubriremos que la verdadera transformación comienza cuando nos entregamos completamente a Él. Ahora que estás reflexionando sobre el profundo mensaje de redención y transformación que Isaías nos presenta, me gustaría saber, ¿qué es lo que más te conmovió aquí? ¿Resonó en ti la idea de un Mesías prometido que viene a traer esperanza en medio del caos? Tal vez también hayas comenzado a darte cuenta de cómo estas profecías de Isaías no son solo historias antiguas, sino mensajes vivos para el presente, que nos desafían a vivir de manera diferente. Si este contenido tiene sentido para usted, deje un comentario a continuación. Comparta sus pensamientos y sentimientos sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Me encantaría escuchar sus pensamientos y comprender cómo este viaje que estamos emprendiendo juntos está afectando su visión de lo que está por venir. Y si sientes que este tipo de mensaje es importante, que necesita ser compartido, no olvides disfrutar del video. Tu gusto es más que un simple gesto. Nos ayuda a llegar a más personas con este contenido, difundiendo estas verdades y reflexiones. Cuantos más me gusta, más llega este mensaje a quienes necesitan escucharlo. Además, si quieres continuar en este viaje de descubrimiento, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que mantiene vivo este espacio, permitiéndonos traer contenido cada vez más profundo como este, que busca inspirar, transformar y abrir nuestros ojos a una realidad mayor. Su participación aquí es lo que hace que el canal crezca y llegue a más personas. Y es a través de esto que podemos construir una comunidad que realmente se preocupa por comprender y vivir de acuerdo con estas poderosas verdades. Ahora, sigamos adelante y sigamos explorando estas profundidades, porque a medida que nos acercamos a la parte final de este viaje, hay aún más revelaciones que podrían cambiar la forma en que vemos el futuro y cómo nos preparamos para él. Isaías vivió en un periodo de gran incertidumbre política y social. Las naciones que los rodeaban estaban empapadas de corrupción y el pueblo de Israel en particular se alejó de Dios, ignorante de los principios que se habían establecido para su prosperidad y paz. A través de sus visiones, Isaías no solo describió la destrucción que estaba por venir, sino que también reflejó el caos y la inestabilidad de su tiempo. Vio que la sociedad se fragmentaba, la moral se corrompía y las naciones se alejaban de los caminos de Dios. ¿No vemos a nuestro alrededor una creciente sensación de inseguridad, caos político y social, y una clara desconexión con los valores que deben guiar nuestras decisiones?
Si nos fijamos en el mundo en el que vivimos hoy, muchos de los problemas que describió Isaías no son muy diferentes de los que enfrentamos hoy. Lo que vio no fue solo el declive de una nación, sino el desequilibrio global que surge cuando las personas y las naciones se alejan de principios fundamentales como la justicia, la moralidad y el temor de Dios. Vea cómo las naciones se están alejando de los principios de Dios, tal como lo describió Isaías. El orgullo, la opresión y la búsqueda del poder han llevado a los gobiernos, las empresas y las personas a actuar de manera egoísta, corrompiendo la justicia y poniendo sus propios intereses por encima del bien común. Isaías, con sus visiones y mensajes, no solo profetizó sobre el juicio venidero, sino que también dio una clara advertencia de que la destrucción que vio no era solo el resultado de eventos externos, como invasiones y guerras, sino una consecuencia directa de las decisiones aserradas que estaban tomando las naciones. Vio cómo los sistemas políticos y sociales eran inmunes a la ética divina, ya que las sociedades estaban siendo corrompidas por aquellos en el poder que actuaban injusta y cruelmente. Y cuando miramos a nuestro propio tiempo, es difícil no trazar el paralelismo. Desigualdades sociales, corrupción política, crisis económicas, todo esto parece reflejar lo que Isaías ya advirtió hace siglos. Lo más alarmante es que, al igual que en la época de Isaías, las naciones continúan ignorando las advertencias, continúan actuando como si fueran inmunes a las consecuencias del pecado, como si sus acciones no tuvieran precio. Isaías nos mostró que la corrupción de las naciones no es algo que sucede de repente, sino que es un proceso gradual, donde se acumulan pequeñas transgresiones hasta que la justicia de Dios ya no puede ignorarlas. Vio que las naciones podrían ser fuertes por un tiempo, pero cuando ignoraron la justicia divina, estaban cavando sus propias tumbas. La realidad es que Isaías no solo estaba describiendo el futuro de Israel u otras naciones de su época, estaba describiendo una verdad universal, una que se repite a lo largo de la historia humana. Lo que vio no se limitó a su tiempo y podemos verlo desarrollarse ante nuestros propios ojos en la política, en las guerras, en las desigualdades, en las corrupciones que ocurren a nivel mundial. El pecado de las naciones, como lo describió Isaías, no es una historia del pasado. Continúa impactándonos ahora, como una advertencia, un grito para que hagamos algo diferente. Ahora, es importante recordar que Isaías no está diciendo que estamos condenados a repetir la historia. Nos estaba advirtiendo de lo que puede suceder si no nos damos cuenta de nuestras elecciones. Y ahí es donde entra en juego la importancia del arrepentimiento y la transformación. Isaías no solo vio el caos, la destrucción y el juicio, también vio el potencial de redención, de cambio, y sabía que si las naciones se volvían a Dios, podría haber restauración. Incluso en un contexto de gran corrupción y decadencia, señaló la posibilidad de un futuro mejor. Y eso es lo que realmente nos desafía, porque al mirar a las naciones hoy, no podemos caer en la desesperación y pensar que no queda esperanza. Isaías nos enseña que por mucho que la corrupción y el pecado dominen las estructuras del mundo, todavía existe la posibilidad de transformación. Pero esta transformación comienza con cada uno de nosotros, en nuestras elecciones diarias, en las pequeñas acciones que tomamos y en las decisiones que tomamos en relación con nuestros principios. Ahora, quiero que piensen detenidamente. ¿Qué estamos haciendo ahora, como sociedad, como individuos, para cambiar el curso de las cosas? ¿Estamos permitiendo que prevalezcan el caos y la corrupción? ¿O estamos buscando vivir de una manera que refleje la justicia de Dios? Isaías nos mostró
que a medida que el mal se extiende, la opción de regresar a Dios todavía está disponible, e incluso en medio de un mundo en decadencia, todavía podemos ser agentes de transformación. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Estamos realmente comprometidos con esta transformación? Porque así como Isaías vio que la caída de las naciones sería inevitable sin arrepentimiento, también debemos entender que la restauración solo será posible cuando tomemos decisiones diferentes. Cuando comenzamos a aplicar los principios de justicia, amor e integridad en nuestras vidas y por extensión en la sociedad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque Isaías no solo nos advierte sobre la corrupción de las naciones, sino que también nos llama a un camino de restauración y esperanza. Nos desafía no solo a observar el declive, sino a ponernos de pie y actuar. Exploremos cómo podemos ser personalmente parte de este cambio que Él pidió y cómo sus palabras aún pueden guiarnos en la construcción de una sociedad que honre los principios de Dios. Isaías, al describir la caída y el exilio de Israel, no solo estaba hablando de un evento histórico. Estaba, en cierto modo, trazando un profundo paralelismo con el destino de toda la humanidad. El exilio de Israel no fue solo un castigo para un pueblo que se había desviado de los caminos de Dios, sino una metáfora de algo más grande que podría sucederle a todas las naciones, incluida la nuestra. Cuando Isaías habla de exilio y destrucción, no solo estaba hablando de una pérdida temporal, sino de una profunda ruptura espiritual que tendría consecuencias no solo para Israel, sino para todos los que eligieran alejarse de Dios. Pero lo más sorprendente de la profecía de Isaías no es solo la devastación del exilio. Así describe la restauración que vendría después. Habla de un renacimiento que vendría no por la fuerza, sino por la misericordia de Dios, algo que restauraría no solo a la nación, sino también a los corazones de todos aquellos que se arrepintieran y se volvieran a Él. Lo más impactante de todo es que esta restauración, que Isaías imagina tan claramente para Israel, también puede ser una metáfora del camino que toda la humanidad tendrá que recorrer antes de experimentar la verdadera restauración. El exilio de Israel fue en realidad una especie de purificación necesaria para que el pueblo volviera a Dios, pero en una escala mucho mayor. La humanidad en algún momento también sufrirá un exilio espiritual. ¿Será que antes de llegar a esta era de restauración, la humanidad tendrá que pasar por un profundo colapso, una desconexión espiritual que la llevará de vuelta al principio? Suena difícil de imaginar, ¿no? Pero Isaías nos da esta pista, diciendo que aunque el pueblo de Israel sería expulsado de su tierra, también sería restaurado a un estado de mayor purificación y alineación con Dios. ¿Qué pasa si el fin de los tiempos es en realidad el comienzo de una nueva era de restauración? Y si, antes de llegar a esta nueva era de paz, justicia y verdadera espiritualidad, tenemos que pasar por un proceso de exilio espiritual colectivo, no un exilio físico, sino una separación de Dios, una crisis espiritual global que nos obligará a reflexionar sobre lo que es realmente importante, sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestros valores, con nuestras elecciones. Isaías habla de la restauración de una manera tan conmovedora y transformadora. Nos muestra que, si bien la devastación y el exilio parecen ser el final, en realidad son el punto de partida de algo nuevo. Dios promete que el pueblo de Israel, aunque ha sido expulsado de su tierra, regresará más fuerte, más sabio y más cerca de Él que antes. Y esta promesa no era solo para un pueblo específico en un tiempo lejano, era una promesa universal. Se aplica a nosotros, a todos los que en algún momento de la vida experimentan la sensación de estar perdidos, de estar distantes,
de estar en un exilio espiritual, donde la relación con Dios parece ausente, donde la esperanza parece escasa. Lo que Isaías nos revela es que el exilio, por doloroso que sea, puede ser una oportunidad para la renovación, y al mirar el mundo de hoy, no estamos, en cierto modo, viviendo en un exilio espiritual colectivo. No estamos, como naciones y como individuos, muy alejados de los principios que realmente importan. Como sociedad, nos hemos alejado de muchas de las verdades que proclamó Isaías, por lo que enfrentamos las consecuencias de esa separación. El exilio no tiene que ser solo un evento del pasado, sino una realidad que podemos estar viviendo ahora, tanto personal como colectivamente. Pero la clave está en la restauración. Isaías nos muestra que el final de una era de destrucción es de hecho el nacimiento de una nueva era de esperanza y renovación. Cuando Dios habla a través de Isaías, no solo está condenando, sino que está invitando a la transformación. Está diciendo que por mucho que el dolor y la pérdida sean reales, no tienen la última palabra. La restauración viene como una promesa divina, un renacimiento que solo ocurre cuando el pueblo se arrepiente y se vuelve a Dios. El exilio, entonces, no es un final, sino una oportunidad para reanudar un camino. Y lo que Isaías nos enseña es que este proceso de restauración comienza con un arrepentimiento genuino y un profundo deseo de cambiar de dirección. Ahora, imagina un mundo en el que todas las naciones, todas las personas, comenzaran a recurrir a estos principios de justicia, verdad y misericordia que proclamó Isaías. Imagina un mundo en el que, en lugar de alejarnos de Dios y de los demás, nos acercamos en busca de curación y redención. Lo que Isaías nos revela no es solo una promesa de lo que le sucedió a Israel, sino una visión de lo que puede sucederle a la humanidad. Nos dice que no importa cuánto nos alejemos, siempre existirá la posibilidad de retorno, de restauración y de renovación. Es un mensaje profundo y desafiante porque nos hace reflexionar sobre nuestro papel en este proceso. ¿Estamos dispuestos a pasar por el proceso de restauración? ¿Estamos listos para la transformación que Dios desea para nuestras vidas? Porque la verdadera restauración no ocurre sin un cambio interior, sin una verdadera voluntad de transformar la forma en que vivimos, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la restauración que describe Isaías no es solo un concepto distante, sino algo que puede comenzar a suceder ahora, en nuestras vidas y en nuestras comunidades. ¿Qué significa vivir una vida restaurada? ¿Cómo podemos aplicar los principios de Isaías para transformar nuestro mundo interior y a partir de ahí transformar el mundo que nos rodea? Exploremos juntos cómo puede comenzar este viaje de restauración y el impacto que puede tener en nuestras vidas y en la sociedad en la que vivimos. Hay una profecía de Isaías que cuando se lee te dejará sin aliento. Describe la caída de imperios, la destrucción de grandes ciudades y un mundo en ruinas. Isaías 24, por ejemplo, pinta una imagen tan sorprendente que es difícil no quedar atónito por la realidad de las palabras. Habla de un mundo completamente devastado, donde las fuerzas de destrucción actúan de manera tan imparable que incluso la tierra parece llorar y temblar ante el juicio de Dios. Describe un escenario apocalíptico donde el pecado de las naciones finalmente alcanza su punto máximo y la ira divina se derrama sobre ellos. Este juicio no es algo simple, es total, alcanzando tanto a los poderosos como a los humildes, a las naciones e incluso a la tierra misma. Imagina la escena. Isaías describe que la tierra será destruida, que las grandes ciudades caerán y que la humanidad que se ha alejado de Dios se derrumbará bajo el peso de sus propias iniquidades.
Este es el tipo de profecía que envía escalofríos por la columna vertebral, porque revela un futuro tan sombrío e inevitable, dado el camino que las naciones eligen seguir. ¿Estamos listos para enfrentar esto? El libro de Isaías nos hace reflexionar sobre nuestro futuro colectivo, sobre el destino de las naciones y del mundo mismo. Nos obliga a enfrentar la realidad de que si continuamos apartándonos de los principios de Dios, las consecuencias son inevitables. Ahora, al reflexionar sobre esto, no podemos simplemente ignorar el paralelismo con nuestro tiempo. Las palabras de Isaías no son meras historias del pasado o predicciones para el futuro lejano. No, hablan directamente al presente. Mira a tu alrededor. ¿No vemos un mundo cada vez más marcado por la corrupción, la violencia, el egoísmo y la falta de justicia? Las grandes potencias, las grandes naciones, están cada vez más alejadas de una ética divina. Los valores están siendo tropezados y en muchos casos, las mentiras y las falsas ideologías están tomando el lugar de la verdad. La pregunta que nos hace Isaías no es solo sobre lo que le sucederá al mundo si continúa por este camino. La gran pregunta que nos hace es, ¿qué estamos haciendo para evitar este destino? El libro de Isaías no se trata solo de advertencias, también es un llamado a la acción, un llamado para que todos reflexionemos sobre las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad. Lo que Isaías vio en las naciones de su tiempo, podemos verlo en nuestras propias sociedades. La arrogancia, la idolatría, la injusticia están en todas partes, y si eso no cambia, las consecuencias serán las mismas. Y cuando pensamos en ello, es imposible no preguntarse si estamos preparados para las repercusiones de estas elecciones. Isaías nos presenta un futuro sombrío, pero también nos ofrece la posibilidad de transformación. No solo describe el juicio de Dios, sino que también señala la restauración que viene cuando las personas y las naciones se arrepienten y se vuelven a Dios. Sin embargo, el desafío radica en darse cuenta de que, antes de la restauración, la humanidad necesita pasar por un proceso de purificación. Este proceso puede ser doloroso, como el exilio de Israel, pero a menudo es necesario que seamos verdaderamente restaurados. Y esto es algo que debemos reflexionar profundamente. Estamos en un punto de ruptura, en un momento crucial de la historia en el que las decisiones que tomemos ahora pueden definir el futuro de las generaciones venideras. ¿Estamos listos para enfrentar este juicio? ¿Estamos listos para tomar decisiones que cambien el curso de las cosas, no solo para nosotros, sino para las naciones, para el mundo? Isaías nos hace reflexionar sobre esto, nos pone frente a un espejo y nos desafía a actuar mientras haya tiempo. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a transformar nuestra mentalidad, nuestras actitudes, para alinear nuestras vidas con los principios de justicia que Él nos enseña? Isaías 24 es uno de esos pasajes que nos desafía a enfrentar la realidad de una manera incómoda. No suaviza lo que está por venir. Describe un mundo que se derrumba, donde la tierra está literalmente gimiendo bajo el peso del pecado de la humanidad. Pero detrás hay un mensaje poderoso. Siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Dios. Y eso es lo que hace que las palabras de Isaías sean tan inquietantes y poderosas al mismo tiempo. Él no solo nos deja con una escena de destrucción, sino que nos da la clave para la restauración. La clave es regresar a Dios, arrepentirnos y buscar la justicia divina. Esta verdad que Isaías nos presenta es una que debemos considerar profundamente. ¿Está el mundo tan perdido que ya no hay esperanza de transformación? ¿Estamos condenados a vivir en un ciclo de destrucción sin fin? ¿O todavía hay tiempo para que la humanidad se arrepienta y se vuelva hacia un camino de restauración y paz? Isaías, con sus profecías, no solo nos enfrenta con el juicio,
sino también con la posibilidad de un futuro mejor. Nos desafía a mirar hacia el futuro y a decidir si queremos ser parte de una era en la que prevalecerán la justicia y la verdad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el juicio que describe Isaías no es algo que se pueda evitar solo con buenas intenciones. El verdadero arrepentimiento y la restauración genuina no ocurren por accidente. Requieren esfuerzo, compromiso y un cambio real en el corazón y las acciones. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Isaías a nuestra vida y al mundo en que vivimos? ¿Cómo podemos prepararnos para este futuro no solo de destrucción, sino de restauración, de renovación? Exploremos esto más a fondo, porque al hacerlo, podemos comenzar a darnos cuenta de que lo que vio Isaías no es un destino inevitable, sino una posibilidad de transformación que puede ser real para todos nosotros. Él comenta, eso tiene sentido para mí. Continuemos juntos en este viaje de transformación y reflexión. La verdad es que los mensajes de Isaías no son solo sobre un futuro lejano, donde las cosas pueden parecer vagas e imposibles de lograr. No, lo que nos transmite con una claridad aterradora es una llamada de atención para el ahora, para el momento presente. ¿Qué estamos haciendo hoy para evitar los errores que describió? ¿Qué estamos haciendo para cambiar el camino, para no seguir los mismos caminos de destrucción que Él profetizó para las naciones que se han alejado de Dios? Esta es la gran pregunta que nos deja Isaías, y la respuesta está en nuestras elecciones, en cómo decidimos vivir y actuar en este mismo momento. Lo que nos revela sobre el futuro de las naciones y del mundo es algo que no podemos ignorar, porque al hacerlo, estamos ignorando las señales que Dios nos ha dado para guiarnos en la dirección correcta. El libro de Isaías es aterrador porque no solo revela el juicio de Dios, sino que también nos muestra lo que está en juego. No se trata solo del destino de una nación o un pueblo, se trata de nuestro destino eterno. Isaías nos pone ante una realidad ineludible. Las elecciones que hacemos ahora en el presente son las que determinarán nuestro futuro. ¿Estamos verdaderamente preparados para lo que está por venir, para el juicio de Dios y las consecuencias de un mundo que se ha desviado de su verdad? ¿O simplemente estamos ignorando las señales y viviendo como si todo fuera eterno e inmutable? El impacto de las profecías de Isaías no está solo en lo que describe sobre la caída de naciones o la destrucción de ciudades, sino en la consecuencia directa de estas elecciones. Nos desafía a reflexionar profundamente sobre lo que estamos haciendo ahora en nuestras propias vidas, en nuestra sociedad, y cómo estas decisiones dan forma a nuestro futuro, no solo desde una perspectiva física, sino también en términos espirituales. Las palabras de Isaías suenan como un eco en nuestra época, en un mundo donde a menudo elegimos los caminos de la idolatría, la injusticia y el egoísmo, en lugar de buscar la verdadera restauración y justicia que Dios ofrece. Y quizás lo más peligroso de todo es que al ignorar las advertencias de Isaías, corremos el riesgo de encontrarnos en un futuro ya decidido, no por Dios, sino por las decisiones colectivas que hemos tomado. Isaías nos da una oportunidad única para reflexionar, para cambiar, para retroceder antes de que el juicio se cumpla irreversiblemente. Nos muestra que no hay neutralidad. O elegimos alinearnos con los principios de Dios, con su justicia y misericordia, o caemos en el abismo de una historia repetida de destrucción y decadencia. Lo que vio para las naciones de su tiempo no es una fábula, no es una historia lejana que no nos concierne. Nos está diciendo que las elecciones de hoy serán decisivas para el futuro de la humanidad. Y lo que es más aterrador y liberador al mismo tiempo es que podemos cambiar de rumbo.
Ahora podemos tomar decisiones que nos alineen con los principios divinos y las formas de restauración que Él predicó tanto. El futuro no es un destino sellado, sino un resultado directo de lo que elegimos hacer con lo que Dios nos ha dado. Isaías nos llama a actuar ahora, a comprender que nuestro camino espiritual y colectivo no es algo que se pueda posponer indefinidamente. Nos enfrentamos a una elección fundamental: o respondemos al llamado a la transformación y al arrepentimiento, o seguimos un camino de autosuficiencia y destrucción. Nos muestra que nuestro destino eterno puede decidirse por las decisiones que tomamos ahora, y el peso de esas decisiones no es algo que podamos simplemente ignorar. ¿A qué esperamos? Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera transformación no ocurre por casualidad. Requiere un cambio real, una decisión de actuar y asumir la responsabilidad de la forma en que vivimos y cómo conducimos nuestras sociedades. Isaías no solo nos revela el juicio de Dios, sino que también nos ofrece la clave para la redención y la restauración. Y eso comienza con cada uno de nosotros en nuestro viaje de arrepentimiento y fe. Exploremos cómo podemos, individual y colectivamente, aplicar las lecciones de Isaías para lograr un verdadero cambio en el mundo en el que vivimos y preparar el camino para la verdadera paz. Comenta allí: yo también estoy en este viaje. Reflexionemos juntos sobre el impacto de nuestras elecciones y tomemos medidas para transformar nuestro mundo. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido realmente te conmovió de alguna manera, y estoy muy agradecido por eso. Si sentiste que los mensajes de Isaías tenían sentido para tu viaje, que este video trajo algo valioso para que reflexionáramos juntos, entonces lo haré. Te invito a suscribirte al canal. La idea aquí es seguir entregando contenido que realmente traiga esta reflexión y nos ayude a vivir de una manera más alineada con lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y si te quedaste hasta el final, deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Y Some te ayuda a saber que estás realmente inmerso en este viaje de transformación. Y por supuesto, tu interacción es lo que hace que este espacio crezca cada vez más, con más personas que comparten esta búsqueda de respuestas y cambio. No olvides dar ese me gusta también si el video te tocó de alguna manera, porque este simple gesto ayuda a difundir este mensaje a más personas que también pueden necesitar escuchar lo que decimos aquí. Ahora, si sentiste que esta reflexión se puede profundizar aún más, hay un video aquí al costado que complementa mucho de lo que hablamos hoy. Haz clic allí y quédate conmigo, porque el viaje de transformación no se detiene aquí. Vamos juntos. Hasta luego y quédate con Dios.